Hola. Y están todos silenciados, así que... Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Los invitamos que en el chat pongan de dónde son, así nos vamos conociendo. De Mar del Plata, y pusieron. Vicky del Colorado, Formosa. Hola, Bienvenida. Telar. Mucho gusto, bien. ¿De dónde sos, Pilar? No, Castelar dijo. Ah, Castelar. Ah, Castelar. Sí. Ay, hay caras conocidas. Veo ahí a Marcela, Susana, Estela. A ver. Pero lo digo acá. Adriana. Ahí está Vicky. Gabriel desde Paraguay también. Estela de Aedo. Hola, Estela. Hola. Voy a apagar el celular. A bajarle el sonido. María de los Ángeles, Merleu, Angelita. Está Miguel que viene desde La Rioja. Bienvenido. Ayer también lo vimos. Tenemos gente de Mar del Plata. De Nea, que es Vicky. Angelita y María de los Ángeles tienen el audio apagado. Ahí estoy leyendo que es Alicia de Arce, de Castelar. Jorge Barbudo. ¿Viste? No te reconociste. Mirá vos. Qué cambio de Hubo luz. cambios. Pero. Vamos a esperar unos minutitos como para dar tiempo, no mucho más, como hicimos ayer, unos 3 minutos más, 4, y así empezamos en horario. Muy buena la charla de ayer, la verdad que valió la pena. Nos alegramos. Estamos pensando. A los que no pudieron estar ayer les decimos que tenemos una página de Facebook donde vamos a dejar todas las grabaciones de estos encuentros. Tenemos también un canal de YouTube. Así que bueno, después les vamos a pasar en el chat todos los datos. Bueno, listo. ¿Qué otras zonas nos visitan? Está Ituzaingó, Castelar, Hurlingham. Ayer había gente de Caseros también, no sé si hoy están. Mar del Plata. El NEA, Vicky, no sé dónde vivís. ¿En Posadas? No, Formosa. Ah, Formosa. Sí, estamos dos hoy. Hoy estamos dos. Bien. Participando mates, qué bien. San Salvador de Jujuy. Bien. Estuvo un rato Bienvenidos. Merleu, pero después desapareció, quedó en oscuro la pantalla.
Era de Mar del Plata. Sí, tenemos La Rioja, Mar del Plata, Paraguay dijimos también. Los gobernadores que se mostraban con un proyecto de Chiaré, junto con Chiaré, ese amontonamiento que terminó absolutamente en la nada. Así que puede decirlo usted que Está Alicia de Castelar. Sí. era también bastante riesgosa con Chiaré, ¿no? Una soledad. Creo que la veo a Antonella, que siempre nos encontramos en todos los CENEC, en todos los eventos así a nivel regional, siempre nos vemos. Fuimos también con ella al Congreso Eucarístico, ¿no? Sí. Tenemos muchas participantes de Castelar, Ana. Sí. Sí, ¿no? Algunas caras bien conocidas. Justamente hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de José Manuel de la Sota. Pero te digo la soledad de Claret y eso, porque Angelita de Rosario y María de los Ángeles de Rosario, estaban las dos. Ah, mira. Ahí están ingresando algunos más. Muchos también los conozco de ayer, que las estoy viendo nuevamente. Sí, sí. no de la sociedad, ojo, no de la Córdoba, que sí les parece estar mucho más activa, incluso que haciendo los hijos. Exacto, ¿no? Y sabés que, a favor de tu percepción, con un pero se está dando un hecho que hace acá de Buenos Aires, yo que tengo ese cordón militar, ese grupo de 4 horas con Córdoba todos los días, ¿no? Estoy en Córdoba todos los días. Bueno, muy bien. Son 7:04. ¿Les parece que vayamos iniciando? ¿Hay mucha gente en sala de espera o ya estamos bien? No, no tenemos en sala de espera. Acá hay una persona ahora. Voy compartiendo pantalla. Yo me encargo acá, no se preocupen. Bueno, ayer lo tuvimos a Gerardo, que vino con una reflexión. En el día de hoy vamos también a reflexionar, meditar, y la idea es que podamos rezar todos juntos con un texto de Lucas, capítulo 16. Como la idea es que podamos rezar el texto, vamos a iniciar el encuentro. Antes les voy a decir que este encuentro va a estar a cargo del equipo diocesano de Morón de animación bíblica. Hay algunos integrantes que no van a estar tan activos, pero sabemos que están rezando o están por acá, aunque no vamos a revelar los nombres. Vamos nada más que decir los nombres de los que vamos a estar conversando con ustedes y guiándolos por el texto. En el equipo está Jorge Cuartino, que es diácono, Graciela Giraldes, que, bueno, todos ya les dije que son miembros de la animación bíblica, pero cada uno trabaja en un área específica. Graciela trabaja en la catequesis de adultos en su parroquia, Carla y Vanessa están en el área niños y jóvenes, Carla Ciamarela y Vanessa Romero, y María del Pilar Berger, que también está con catequesis de niños, jóvenes y escolar, y en liturgia en su parroquia. Así que, bueno, tratamos de animar bíblicamente todas esas áreas en las que nosotros estamos sirviendo. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, pero ahí está escrito, es Ana María Croco, y básicamente en este momento de mi vida estoy más con el tema de animación bíblica y formación bíblica. Bueno, así que como les decía, antes de empezar el encuentro, vamos a pedirle al Espíritu que ponga nuestro corazón dispuesto, que
que la palabra pueda penetrar en él y que nosotros podamos acercarnos a Dios y a través de su palabra. Así que vamos a silenciar los micrófonos de todos, pero podemos cantar en casa, porque si hiciéramos el coro, ya la tecnología no podría aguantarnos. Así que bueno, nos ponemos en presencia del Señor cantando al Espíritu. Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, enamorar, Maranatha. Una vida ven y cambia mi existir, transfórmame, Señor, en gloria santa. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, enamorar, Maranatha. Bien, como les decía, tal vez muchos de ustedes estén acostumbrados a rezar con la palabra de Dios. Nosotros vamos a seguir una de las maneras de la lectura orante, por eso les presentamos la metodología que vamos a seguir, que es en distintos pasos. El primero de ellos es la lectura. Vamos a leer el texto. Lo conveniente es, cuando lo hacemos en casa, con más tiempo, tal vez leerlo 2 veces y señalar cosas. Nosotros hoy lo vamos a leer una sola vez, pero después lo vamos a ir recorriendo. Con la ayuda de todos nosotros vamos a ir viendo parte por parte, porque lo que queremos descubrir es qué dice el texto que elegimos. Una vez que pudimos interpretar qué dice, ya vamos a poder pasar al siguiente paso, que se llama meditación, y es que ver qué nos dice, qué me dice el Señor a mí hoy en este momento preciso de mi vida. No es lo que me dijo ayer o lo que le dice al Señor de enfrente, es lo que me dice a mí o a mi comunidad hoy, en esta realidad que estoy viviendo. Para luego poder, una vez que ya interpreté lo que decía, que escuché lo que me decía el Señor hoy, entonces yo voy a querer dialogar con el Señor y la oración va a ser el siguiente paso, donde yo quiero contestarle al Señor, decirle cosas, pedirle cosas. Este momento tiene que estar o reflejar lo que hemos leído. Si hoy leemos un texto, vamos a leer un texto de Lucas, no les quiero contar todo lo que dice ya ahora, pero el texto no habla de trabajadores, digamos. Entonces, por más que mi realidad tenga una situación de falta de trabajo, en este momento no estaría yo escuchando lo que el Señor me está diciendo si le termino pidiendo trabajo. Porque Él me va a hablar de un tema y yo voy a dialogar con Él de acuerdo a lo que Él me está hablando.
si no, no lo estaría escuchando. Entonces, la oración es fruto de los otros pasos, por eso los vamos marcando así. ¿Mm? Ya entendí qué dice el texto, lo escuché al Señor, yo ahora hablo con Él, y después voy a contemplar. Contemplar no es algo de voluntarismo, sino que es algo que nace por esta relación que ya llegué. Yo vengo de hablar con el Señor. El Espíritu movió mi corazón y lo va a seguir moviendo para que contemple qué decía esa lectura, se me haga carne, me ilumine y luego pueda resultar un cambio que va a resultar en el compromiso de vida. Voy a querer hacer algo, voy a querer cambiar algo, es todo un proceso. Entonces, nosotros ahora vamos a empezar por la lectura. Jorge va a proclamar el texto y si tienen lápiz, lapicera, papel, si tienen sus Biblias, algunos subrayan las Biblias, vayan anotando cositas que les llamen la atención de lo que vamos a escuchar, o ustedes pueden seguir la lectura con la vista. ¿Lo escuchamos a Jorge entonces? Bueno, vamos a seguir el texto que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Es del 16, capítulo 16, del 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que le caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi boca, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí para allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí para aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque alguno resucite de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Ana está silenciada. Sí, ya lo arreglé, ya lo arreglé. Ya escuchamos el texto, ahora vamos a ver qué nos decían esas palabras. Para eso lo vamos a analizar en 3 niveles. Un nivel literario, un nivel histórico y un nivel teológico. Todo esto forma parte del primer paso, la lectura. El Señor que nos habla. Entonces, en el literario nos va a importar el escenario, los personajes, qué dicen, qué hacen, qué tipo de género literario, de qué tipo de género literario se trata, y la estructura. Entonces,
cuando nosotros leemos por segunda vez, vamos a ver que hay una primera parte del versículo 19 al 26 que nos presenta a los personajes, sus vidas y su destino. Mientras que del 27 al 31, el rico reconoce lo que ha vivido y la necesidad del cambio. El género literario de este perícopa o este texto es una narración, primero el primero y principal es género literario evangelio, ¿no? Que es un género creado por Marcos que nos habla de Jesús, de sus dichos y de sus obras. En este caso particular estamos ante un relato que es ejemplificador. ¿Por qué? Porque a través de que lo que cuenta la historia no es una historia que Jesús vivió, es un relato, es un ejemplo. Ejemplificador, ¿por qué? Porque nosotros, luego de haberlo comprendido, podremos hacer algunos cambios en nuestra vida o interpretar las cosas que Jesús quiere de nuestra vida. Entonces, seguimos con los personajes. Vamos al contexto geográfico primero. Jesús viene caminando con los discípulos de Galilea a Jerusalén. Hay dos planos de contexto. Uno el real, que vienen ellos caminando, Jesús va a Jerusalén, y otro, el del relato en sí, que ocurre en la puerta de un palacio de una persona rica. Entonces, luego vamos a pensar en quiénes son los personajes. Tenemos un hombre rico que vive una vida de placeres, de banquetes, de ropa. El evangelista Lucas no nos cuenta el nombre del hombre rico. Sí nos muestra que es un poquitito arrogante, porque ni lo mira a Lázaro, y porque además, después cuando se lo ve de lejos, sabe su nombre. Entonces quiere decir que lo conocía, que sabía que era de la zona, pero no reparaba en él. También el texto nos da a entender que este hombre rico es un creyente, porque existe un detalle. Cuando ve a Abraham, lo llama por su nombre. Quiere decir que lo conoce. Entonces estamos un hombre rico, que vive muy bien, que es un creyente, que conoce a Lázaro, pero no repara en él. Lázaro, sin embargo, es un hombre pobre, que está marginado, vive en las periferias, asociemos lo que nos explica el Papa Francisco, vive en el margen, donde nadie repara en él, está a la puerta, está fuera del palacio, está a la puerta. Resignado por sus males, se queda ahí y solo espera. Mientras los que lo atienden son los perros. Después el texto también nos habla de Abraham. Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, el primero de los patriarcas. Con respecto al que dicen, les va a hablar ahora Graciela. Bueno, acá les recorté de la Biblia la perícopa con la que estamos hablando. Bueno, vemos que en la primera parte se presentan los personajes, de los cuales ya Ana nos habló. Bueno, ¿qué vemos luego de la presentación de los personajes? Que tanto el rico como el pobre mueren, ¿sí? Y a partir de ese momento se da un diálogo entre Abraham y, entre Abraham y el hombre rico, ¿sí? Acá, según quién es el que habla, lo señalé de distintos colores, ¿sí? Así nos resulta fácil individualizarlo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a empezar a analizar este diálogo, ¿no?, entre Abraham y el hombre rico.
Bueno, en el versículo 24 dice, vamos a ir repasando palabrita por palabrita, ¿no? Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Bueno, como dijo Ana, si a Abraham le llama padre, es porque el rico se reconoce creyente. Seguimos leyendo y vemos que dice, ten piedad de mí. Estas palabras, ¿no? Estos ruegos, ¿no parecen ahora como que la situación se invirtió y ahora el que mendiga, el que pide piedad, es el rico? ¿Sí? Seguimos leyendo. Y envía a Lázaro, como decía Ana, a quien lo trataba totalmente con la indiferencia, el hombre rico cuando estaba vivo, resulta que en realidad sabía que estaba, es más, no solo sabía que estaba, sino que sabía su nombre. O sea, ahí esa es la confirmación plena de que sí, el hombre rico conocía a Lázaro, ¿sí? Y ahora le pide ayuda, mientras que antes fingía no verlo. Bueno, y reparemos en esto, en el contraste que hay entre la palabra agua y la palabra llamas, entre el verbo refrescar y el verbo atormentar. Esto parece como que diera más, como que el relato hiciera como más hincapié en los tormentos que sufre y en el cambio de suerte que sufre el hombre rico, ¿no? Sigamos. En el versículo 25, es ahora Abraham quien responde, y dice, Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Bueno, ya en este versículo estamos viendo la inversión de valores de esta vida respecto a la otra, ¿sí? En el caso del rico y también de Lázaro. Y acá prestemos mucha atención a todo lo que nos dice Abraham, ¿no? Porque las claves de toda la narración las ofrece Abraham, ¿sí? Y pensemos otra cosa, Abraham no está condenando al rico por tener bienes no está mal, sino lo que está mal es la forma en que él se relaciona con su riqueza, ¿sí? Sus fiestas diarias, sus vestidos caros que no le dejan ver al hombre pobre, a Lázaro, ¿sí? Y detengámonos también en esta palabra hijo, ¿sí? Acá Abraham estaría como representando en este relato a Dios. Entonces nos ubica esta palabra hijo en la relación que el ser humano tiene con Dios. Bueno, ya vamos descubriendo más claves, ¿no es cierto? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí va bien? Bueno, seguimos. Versículo 26. Sigue Abraham hablando, ¿sí? Dice, además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. Bueno, veamos una cosa. Cuando hicimos la presentación de los personajes, ¿qué era lo que separaba al rico de Lázaro? Una puerta. Bueno, esa puerta ahora, después de muerto, se transforma en un gran abismo, ¿sí? Como queriendo simbolizar la imposibilidad para el hombre rico de cambiar el destino, ¿sí? ¿Vieron cómo Lucas va manejando esos contrastes siempre, esos opuestos? Bueno, esos también son clave en este relato, ¿no? Continuemos. Versículos 27 y 28. El rico contestó, te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. ¿Sí?
Bueno, acá empezamos a ver que con esta petición, este ruego que hace el hombre rico, reconoce lo vivido y la necesidad de cambio. Empieza a ver como un arrepentimiento. Y seguimos y vemos que Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Bueno, acá vemos en la respuesta de Abraham una respuesta con mucha firmeza, ¿sí? Y vemos que señala que como camino a la conversión hay que escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es, digamos, la parte de la Biblia, digamos, que los judíos conocían en esa época. Bueno, vemos que hay muchísimas citas en el Éxodo, muchísimas citas en Isaías, en los profetas, en los salmos, donde la ley pide el amor a Dios y al prójimo. Entonces, ¿sí? Recapitulando. Cuando dice solo con la ley y los profetas, ¿qué nos quiere decir? Que la palabra de Dios es quien va a cambiar nuestra mirada. Justo hoy estamos hablando de hasta dónde llega mi mirada. Bueno, esa mirada va a cambiar con la palabra de Dios, y así se va a producir la conversión. Sigamos. Me gustó mucho, miren, hay una homilía que anoten si pueden, después la leen completa, que es una catequesis que hizo el Papa Francisco el 18 de mayo del 2019, justamente sobre esta lectura, ¿no? Que hoy estamos trabajando. Todo lo que dice está buenísimo, pero, digamos, yo rescato acá dos frases, ¿sí? Una dice, para convertirnos no debemos esperar eventos prodigiosos, sino abrir el corazón a la palabra de Dios, que nos llama a amar a Dios y al prójimo. Bueno, ahora cuando sigamos analizando este diálogo, vamos a ver por qué está diciendo eso, no debemos esperar eventos prodigiosos. Y después también nos dice el Papa Francisco, ningún mensajero y ningún mensaje podrán sustituir los pobres que encontramos en el camino, porque en ellos nos viene al encuentro Jesús mismo. Todo aquello que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, dice Jesús. Sigamos. Bueno, y acá ya estamos terminando el relato, donde vemos que el rico insiste. Miren, dice, no, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirá. ¿Vieron eso que decía el Papa Francisco? Que no tenemos que pedir signos prodigiosos, que solamente la palabra de Dios es quien va a producir este cambio en nosotros, ¿sí? Y Abraham le responde, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Bueno, cuando uno analiza un texto bíblico, es importante ver aquellas oraciones, aquellas palabras, aquellas frases que se repiten. Y vemos que acá Abraham vuelve a insistir. Hay que escuchar a Moisés y a los profetas, ¿sí? Digamos, esa es la clave del relato, ¿sí? Ese es el camino a la conversión. Y la conversión no depende de signos que uno le pida a Dios o que Dios haga lo que yo quiero, ¿no? Uno es el que tiene que ponerse a la escucha de la palabra de Dios y ver eso cómo nos va transformando. Bueno. Miren, acá otra cosa que es importante ver. ¿Qué términos se repiten? Miren, tormento, atormentan y su familia de palabras aparece 4 veces. Se repite bastante. Bueno, ¿eso qué nos quiere decir? Bueno, que el relato quiere hacer hincapié justamente en el destino del rico, luego de haber no actuado como, digamos, según la ley y los profetas, según lo que Dios quiere para nosotros. Y después también, refiriéndose a Abraham, repite 3 veces la palabra padre, 4 en total, ¿sí? Entonces, eso también nos da claves en el relato,
Después otra de las claves son los opuestos que los vinimos viendo, ¿no? Ya hasta ahora. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Qué dicen? ¿Bien? Bueno. Dentro del qué dicen, también es importante ver quién no habla, ¿no? Y en este caso se trata de Lázaro. Lázaro es utilizado en este relato como una figura referencial para focalizarse en la desesperación del rico, ¿sí? Yo cuando meditaba, ¿no?, esta lectura decía, no habla Lázaro, pero ¿no parece que este silencio gritara en realidad? Y nos está interpelando a cada uno de nosotros también. Bueno, habíamos visto como pasos para ver, para analizar la lectura, para hacer una exégesis, antes, o sea, para ver el qué dice, también tenemos que ver qué hacen los personajes y qué cambios se producen en ellos. Bueno, miremos una cosa. A ver, ¿qué hacen? El Lázaro, vemos que estaba yaciente, estaba como a la espera, estaba en la puerta cubierto de llagas, ¿sí? Y el hombre rico, en contraposición, vemos que vestía de púrpura y lino finísimo, ¿sí? Ahí vemos que hay un contraste. Y hasta pareciera decirnos, como está también en el mismo versículo, que el pobre estuviera vestido de llagas, ¿sí? Y vemos la actitud indiferente del rico respecto de Lázaro. Después, también lo que vimos, ¿qué hacía respecto del alimento? El pobre, Lázaro, ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. En cambio, el hombre rico, nos dice el versículo 19, cada día hacía espléndidos banquetes. Después, ¿qué vemos que pasó en el relato? ¿Qué hacen los personajes? Los dos mueren. Es lo primero que comparten en el relato, ¿sí? El pobre Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En cambio, el hombre rico fue sepultado. Y miren este contraste, ¿no? Yo me imagino a Lázaro, como dice que intentaba saciarse, ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, pareciera como que él mira hacia arriba. Pero después de muerto, el que levanta los ojos es el rico, ¿sí? Que vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, ¿sí? Y después vemos qué otra cosa hacen. Bueno, miren, después el relato se basa en un diálogo entre el hombre rico y Abraham. Un diálogo con ruegos, en el caso del hombre rico, y un diálogo con firmeza, y así muy directo, de Abraham. Si profundizamos en el diálogo, vamos viendo lo siguiente. Cuando dice, ten piedad de mí, en el qué hace, ¿quién está en actitud de mendigar ahora? Pareciera que el rico, a diferencia de lo que pasaba antes de muerto. Y acá vemos que hay un cambio de situación, ¿sí? Porque dice, has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tuvo el tormento, ¿sí? Y vemos que también cuando el hombre rico cae en lo que a él le había pasado, pareciera haber como un arrepentimiento de él, ¿sí? De todo lo que había hecho, de la indiferencia que había tenido con respecto a Lázaro, que sí lo conocía. Así que bueno, ahora vamos a pasar a Ana María, que nos va a hablar, nos va a aclarar a nivel histórico algunas cosas como para que entendamos qué es, digamos, podamos entrar más en profundidad de qué es lo que nos quiere decir el texto.
Ana, te cedo a vos. Sí, gracias. Bien, como decía Graciela, el nivel histórico también es importante porque nosotros caeríamos en un error si juzgáramos con nuestra mirada al texto. Hay que ubicarse en el contexto histórico y en las creencias de aquel momento. Por empezar, podríamos decir que estamos en el momento en que el pueblo de Israel está sometido al Imperio Romano. El mundo de aquel momento era el Imperio Romano. Pero también hay algo más para agregar, que es este tema del seno de Abraham, del abismo, de los tormentos. Bien, los antiguos israelitas no tenían una idea de lo que es la vida eterna, o sea, todavía Jesús no había muerto y resucitado. Entonces había distintas corrientes, una que no creía en la resurrección de los muertos y otra sí, pero al final de los tiempos. Recuerden, para ubicarse, el relato del otro Lázaro, del que Jesús resucitó, del hermano de Marta y María. Marta, en ese momento, cuando Jesús le dice que va a vivir, ella dice, no, pero ahora no. ¿Por qué? Porque es una de las que cree que la resurrección será al final de los tiempos. Pero la mayoría, sin embargo, creía que quedaban así en esta situación de oscuridad. Ahí ven en el dibujito el Sheol, sería ese lugar donde no hay alegría, no hay actividad, no pueden alabar a Dios. Pero, sin embargo, en este gráfico vemos bien la diferencia entre el seno de Abraham y el Sheol o el Seol. El seno de Abraham es donde descansan los justos, es donde está el Lázaro de nuestro relato, mientras que el rico está en el lugar de los tormentos por impío, y entre los dos está el abismo del que el mismo Abraham le dice, nos separa un abismo, no podemos pasar de un lado al otro. Entonces, con estos criterios de las creencias de ese tiempo, nosotros podemos comprender mejor de qué está hablando el relato. Después también hay que darle la mirada teológica. ¿Qué rostro de Dios nos está mostrando? Como bien decía, nos explicaba y nos contaba Graciela, en este relato Abraham representa a Dios. Entonces, hemos visto a un Dios que escucha, porque escucha los gritos del rico, a un Dios que es maestro, porque con firmeza le explica y le señala cuál es el camino. Pero también vemos a un Dios que le habla a través de, nos habla en aquel tiempo y ahora, gracias a Dios, a través de la ley y los profetas, que son las escrituras, las sagradas escrituras. ¿Y para qué nos habla por ahí? Para que como pueblo podamos ver la vida con los ojos de Dios. Nosotros hoy, en este encuentro, a este texto, a esta perícopa, le hemos buscado este matiz del tema de la mirada. Entonces, acá Dios nos dice y nos habla a través de las escrituras para que podamos ver, como Él lo hace. Bien, ya estamos, hemos terminado el primer paso. Con esto que vimos, los 3 niveles. Ya leímos, releímos, porque acompañamos a Graciela con el qué dicen y qué hacen, y ahora es el momento de la meditación que nos va a acompañar Pili. Muy bien, ahí está. Comenzamos entonces con el paso de la meditación. Luego de comprender, que comprendí lo que dice el texto, llega el momento de aplicarlo a mi vida, a nuestra vida. Porque creo que Dios me habla en la Biblia, no busco en ella solo una bella obra literaria, sino busco qué me quiere decir, sino busco una palabra que tiene algo para decirme en mi realidad y en mi situación concreta.
Entonces vamos a tratar de descubrir qué me dice el texto a mí, qué nos dice a nosotros, a nuestra comunidad. Vamos a compartir entonces un momento de silencio e interiorización. También podemos usar el papel para anotar lo que nos vaya surgiendo y vamos a callar nuestro corazón, nuestro interior. Vamos a hacerlo inspirando y expirando y reflexionando con las siguientes preguntas. Pensemos en nuestras vidas. ¿Sé escuchar al Señor? ¿Sé escuchar a nuestros hermanos? ¿Qué tiempo dedico a escuchar la palabra de Dios? ¿A orar con ella? ¿Qué clases de sorderas reconozco en mí? ¿Estoy encerrado en mí mismo? ¿Sería el infierno, como el hombre rico? ¿En mi yo, sin un tú, sin un nosotros? ¿Abro mi corazón al pobre, al prójimo, que es abrirlo a Dios, a su palabra? ¿Cuándo me comporto como el hombre rico? ¿Cuándo como Lázaro? ¿Cuál es nuestro abismo? ¿Somos sensibles al grito de los otros? ¿O nuestro corazón está anestesiado, formando parte de la globalización de la indiferencia? ¿Qué miro alrededor? ¿Solo lo igual? ¿Estoy dispuesto a cambiar? Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal.
Ya vimos qué dice el texto, meditamos con nuestro corazón y ahora estuvimos escuchando el Salmo y los queremos invitar a leer 2 oraciones, a compartir 2 oraciones. Señor, abre nuestro corazón y déjanos mirar con compasión a los más necesitados, para que pueda ver a Jesús en ellos. Ayúdanos, Señor, a ver la miseria a nuestro alrededor para poder transformarla. Ahora, con este espíritu de oración, nos vamos a tomar un momento para recorrer el texto con la memoria del corazón. Y queremos invitarlos a disfrutar. También invitarlos a que no corramos nuestra mirada de los hermanos que Dios pone en nuestros caminos, a acercarnos, a tocar sus llagas y a compartir sus historias. No dejemos que nuestros corazones se endurezcan. Ahora los vamos a invitar en este compromiso a ver dónde o a quién siento que el Señor me invita a mirar y comprometerme. Y eso lo vamos a compartir todos, lo que a cada uno le haya llegado, a través de esta herramienta que nos va a formar como una nube de palabras. Ya se las comparto y ahora les explico cómo lo vamos a hacer. Les voy a compartir en el chat del Zoom. Ya lo hice, Gra. ¿Ya lo compartiste? Bueno, sí. Vamos a presionar ese enlace. ¿Sí? Tenemos 2 posibilidades. O presionar ese enlace o ingresar, por ejemplo, en un navegador que puede ser el Google Chrome, www.menti.com, y ahí nos va a aparecer una ventanita que nos va a pedir un código, y el código es este, 272480. Ya les comparto, y vamos a ver en el momento con las palabras que nos vayan surgiendo del corazón, cómo se va a ir formando una nube con aquello a lo que nos comprometemos, aquellas palabras que tengan más repeticiones van a aparecer más grandes. ¿Pudieron ingresar? No se pudo ingresar. No, no se puede, Gra, desde la ¿No? diapositiva. Entonces, bueno, escribamos así. Menti, www.menti.com. A ver, paso en el chat a ver la dirección que tengo yo. A ver. Chat. Tengo muchas pantallas abiertas. A ver, le mando al equipo por WhatsApp para que... A ver si era esta la dirección que compartimos. ¿Esta es, Pili? Sí, hay que entrar a Menti y el código. El código es 27 24 80. Sí. Y ahí van a tener lugar como para ingresar varias palabras. Y ahí vamos a poner dónde o a quién siento que el Señor me invita a mirar y comprometerme.
A medida que lo vayamos ingresando, nos va a aparecer ahí en pantalla. Bueno, creo que fue un lindo ejercicio. Después le vamos a compartir esta nube y también seguramente con la mirada que hemos tenido hoy como comunidad también nos va a inspirar a extender también nuestra mirada a cada uno de nosotros.
Jorge, ¿podés vos continuar con el compromiso? Disculpen, lo que pasa es que no abrí el micrófono. Ahora hacemos nuestro compromiso. Para culminar, queremos dejarles otro mensaje del Papa Francisco, para que nos ayude a no apartar la mirada. El Papa dice: la misericordia de Dios hacia nosotros está vinculada a nuestra misericordia hacia el prójimo. Cuando falta esta, también aquella no encuentra el espacio en nuestro corazón cerrado. No puede entrar. Me tapa un cartel, perdón. Si yo no abro la puerta de mi corazón al pobre, aquella puerta permanece cerrada también para Dios. Y ahora, bueno, también como parte de este compromiso, vamos a disfrutar de esta lectura orante que hicimos y les vamos a compartir una hermosa canción para seguir en este clima de oración. Dame, Señor, tu mirada y pueda llover desde allí. El día que empieza el sol que calienta y que cubre los montes de luz. Dame, Señor, tu mirada y pueda gozar desde allí. Que el día declina y anuncia las noches de luna cuando viene a abrir. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Dame, Señor, tu mirada y entrañas de compasión. Dale firmeza a mis pasos, habita mi espacio y sé mi canción. Dame, Señor, tu mirada y entrañas de compasión. Haz de mis manos ternura y mi vientre madura. Aquí estoy, Señor. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Ponme, Señor, la mirada junto al otro corazón, de manos atadas, de oculta mirada que guarda y calla el dolor. Siembra, Señor, tu mirada y brote una nueva canción, de manos abiertas, de voz descubierta, sin límite nuestro interior. Danos, Señor, tu mirada
Bueno, esperamos que este rato de oración que hemos tenido nos ayude a todos a ampliar la mirada, a reconocer las periferias, a reconocer este tiempo distinto, difícil, que nos toca vivir sin ser indiferentes, leyendo las Escrituras para tener la mirada como la del Señor. Bueno, cada uno habrá hecho su camino, esperemos que hayan podido disfrutar un rato de la palabra de Dios y esto de la cercanía que nos da el Padre con Él y entre nosotros, siendo todos de lugares diversos, de ambientes diversos, pero todos hijos de Dios y unidos en su amor. Así que esperamos que con las cosas que la tecnología nos da, hayamos podido igual disfrutar de este momento. Los esperamos mañana. Mañana nos va a visitar un sacerdote de Córdoba, José María Molina. Él es también biblista y nos va a hablar, no sabemos muy bien, porque él lo intituló El Encuentrazo. Así que bueno, como buen cordobés, nos va a sorprender con algún encuentrazo. Bueno, les agradecemos mucho y nos vemos mañana si Dios quiere, tratando de ser puntuales para que después todos puedan disponer de las cosas que tienen que hacer con libertad. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, muy lindo todo. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por todo lo compartido en la nube. Gracias. Buenas noches. Muy lindo. Gracias por estar. Gracias a todo el equipo, muy bueno, muy lindo. Muchas gracias. Sí. Excelente, sí, gracias.